luego de la consulta ciudadana a personas con discapacidad y familiares, realizada los días 11, 18 y 25 de mayo de 2022, convocada por la 63 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 176-2020, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone la siguiente redacción en la Ley para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. Artículo único. Se reforman los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 26, 26 bis, 27, 29 y 30 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social, de observancia general y tienen por objeto 1. Respetar, promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como su inclusión social dentro del marco legal. Se prevé la consulta estrecha, fomente el respeto, el ejercicio y goce que garantice la igualdad de oportunidades, abarcando los ámbitos social, laboral, deporte y espacios adaptados y recreativos sin distinción alguna. 2. A la sexta queda igual. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por 1. Diseño universal. Las medidas pertinentes para el acceso de las personas con discapacidad a la infraestructura básica en los inmuebles, en equipamiento del entorno urbano o rural, en los espacios públicos y de transporte cada vez más inclusivos, equitativos, de uso flexible, simple e intuitivo, útiles, mínimo esfuerzo y funcionales. La información, las tecnologías y comunicaciones que consideren el uso de intérpretes de la lengua de señas, braille, fácil lectura, pictogramas, auditivo y en formatos abiertos. Asimismo, en los servicios e instalaciones de uso público, así como la identificación y eliminación de barreras para el ejercicio pleno y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales y su inclusión social. 2. No tiene modificación. 3. Ajustes razonables, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios que eliminen las barreras de accesibilidad y comunicación, cuya relación no imponga una carga desproporcionada, indebida o afecte derechos de terceros, cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 4. Ayudas técnicas, dispositivos técnicos, tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales, psicosociales o intelectuales de las personas con discapacidad, favoreciendo su autonomía e inclusión. 5. Barreras de comunicación. Todo obstáculo producido como consecuencia de la falta o deficiencia en el establecimiento de sistemas de señalización, lenguaje visual y auditivo en áreas o actividades del sector público o privado a las que pueda tener acceso el público en general, que obstaculizan a las personas con discapacidad la comprensión del entorno y su plena inclusión. 6. Sin modificaciones. 7. Barreras sociales y culturales. Aquellas que se generan debido a los prejuicios, estereotipos, estigmas, exclusión y actitudes de rechazo, indiferencia, desconocimiento o discriminación a que se enfrentan las personas con discapacidad, que impiden su inclusión y participación en la comunidad,
el libre desplazamiento en lugares públicos o privados, así como el uso y disfrute de los servicios comunitarios. Octavo, queda en los mismos términos. Noveno, Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Décimo, asistente personal, apoyo profesional, familiar o persona que se pone a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida autónoma e independiente. Para desarrollar la actividad de asistencia personal, se deberá contar con el consentimiento del interesado a fin de garantizar su autodeterminación. Del 11º a la 12ª, sin cambios. 13º, discriminación. Cualquier distinción, exclusión o restricción de un derecho por motivos de discapacidad que tenga el propósito o efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, promoviendo su participación en los ámbitos político, económico, social, laboral, educativo, religioso, cultural, civil, deportivo y espacios adaptados, de comunicación o de otro tipo, así como la negación de ajustes razonables. De la 14ª a la 15ª queda igual. 16ª. Educación inclusiva. Aquella que propicia la inclusión y participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en las instituciones educativas y con personal docente, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, eliminando los obstáculos materiales y actitudes que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. De la 17ª a la 23ª queda igual. 24ª. Persona con discapacidad. Todo ser humano que tiene ausencia o disminución congénita, genética o adquirida de alguna aptitud o capacidad motriz, de talla, mental o psicosocial, intelectual, visual y auditiva, de manera parcial o total, debido a lo cual y a ciertas actitudes y estructuras del entorno que le rodea, tienen dificultades para desarrollarse y participar plenamente en la vida social, de manera temporal o permanente. 25ª. Prevención. La adopción de programas, medidas y acciones encaminadas a evitar que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales, sensoriales y psicosociales. 25º. Queda igual. 27ª. Rehabilitación. Acciones terapéuticas, médicas, psicológicas, sociales, educativas y económicas, con enfoque integral, encaminadas a facilitar que una persona con discapacidad alcance su nivel físico, mental y sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social. De la 28ª a la 30ª permanecen igual. 31ª. Centro de relevo. Es un servicio de comunicación personal y gratuito para las personas sordas y oyentes que se encuentra dirigido a la población con discapacidad auditiva, a fin de que la misma pueda acceder a un sistema tecnológico que le permita el acceso a la comunicación en lengua natural de las personas sordas. 32ª. Consulta estrecha. Es la participación e integración activa de las personas con discapacidad y su diversidad de la sociedad para la adopción y supervisión del marco jurídico y material de políticas públicas para fomentar la igualdad inclusiva y de facto mediante medidas de acción afirmativa. Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales y la presente ley sin discriminación. 1. A la 17ª
permanece igual. Artículo 5. El Ejecutivo del Estado está obligado a través de sus dependencias a generar políticas públicas mediante consulta estrecha, las que se deberán regir bajo los principios de equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, respeto, reconocimiento de las diferencias, dignidad, inclusión, accesibilidad universal, no discriminación, interseccionalidad y transversalidad para la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad desde sus diferentes condiciones, para lo cual podrán 1. A la novena permanece igual. Título segundo de los órganos gubernamentales, capítulo primero. De la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. Artículo 11. La Subsecretaría de Derechos Humanos es la unidad administrativa de la Secretaría cuyo encargo es coordinar el desarrollo de la política estatal y las acciones encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos, las cuales tendrán un enfoque especial en los grupos en situación de desigualdad y discriminación por edad, origen étnico, orientación sexoafectiva, identidad de género, expresión de género, situación de discapacidad o migración. Artículo 12. La Subsecretaría de Derechos Humanos coadyuva con la persona titular de la Secretaría en la coordinación del Sistema Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad a través de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. Artículo 13. La Subsecretaría de Derechos Humanos coadyuvará mediante consulta estrecha en la armonización legislativa a nivel estatal para su homologación con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Artículo 14. Son atribuciones de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. 1. Diseñar y ejecutar mediante consulta estrecha programas, proyectos, acciones, iniciativas y políticas públicas encaminadas a promover la inclusión de las personas con discapacidad y la eliminación de las condiciones de desigualdad en cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, la legislación correspondiente y los acuerdos nacionales e internacionales aplicables. 2. Desarrollar trabajos de investigación y análisis relacionados con la prevención de la discapacidad, atención, inclusión y accesibilidad universal de personas con discapacidad en el Estado de Jalisco. 3. Establecer mecanismos de coordinación y desarrollo de programas de atención e integración social con las diversas dependencias públicas, estatales y municipales, sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil. 4. Servir como vínculo entre el gobierno del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales y especialistas dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 5. Brindar orientación y acompañamiento a las personas con discapacidad cuando éstas consideran que han sido víctimas de discriminación. 6. Participar en el diseño de instrumentos de planeación y programación derivados del Plan Estatal de Desarrollo y de aquellos planes y programas derivados de leyes y tratados internacionales en materia de derechos de personas con discapacidad, a efecto de que se adopten medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas necesarias para promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de sus derechos. 7. Apoyar en la generación de anexos e instrumentos para que en el anteproyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para que se incluyan proyectos, programas y componentes para la implementación de medidas para la atención de personas con discapacidad. 8. Construir, promover y operar acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad. 9. Incentivar la aplicación de criterios técnicos de diseño universal que regulen el desarrollo urbano, construcciones, espectáculos y, en general, efectuar los ajustes razonables que faciliten el acceso a la información y uso de tecnologías que faciliten la comunicación visual, táctil y auditiva, así como promover su inclusión laboral, social, recreativa,
cultural de las personas con discapacidad. 10. Generar mecanismos de evaluación y seguimiento a la situación de las personas con discapacidad en Jalisco, llevar a cabo un registro de las personas con discapacidad y sus interseccionalidades que faciliten su atención según necesidades. 11. Promover la construcción de una cultura de derechos humanos de las personas en condición de discapacidad y sus protocolos de atención, así como promover la eliminación de desigualdad o discriminación mediante la concientización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos de las dependencias y entidades estatales y en el sector privado. Y 12. Colaborar con la coordinación del Sistema Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, el desarrollo y promoción en el sector público, privado y social de los centros de relevo. 13. Establecer y coordinar la Red Estatal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, con participación de los ayuntamientos del Estado de Jalisco. 14. Establecer y coordinar la Red Estatal de Organizaciones Civiles de y para personas con discapacidad que trabajan por su inclusión y sus derechos humanos, así como de familiares de personas con discapacidad. 15. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables. Artículos 15 al 22, derogados. Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Salud. 1. A la cuarta, continúa igual. Quinto. Establecer bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido e insumos médicos y sanitarios para apoyar en su gestión y obtención a personas con discapacidad, priorizando a personas de escasos recursos, y fomentar la creación de centros de desarrollo de autonomía, asistenciales, temporales o permanentes, donde las personas con discapacidad sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos, así como expedir los certificados de discapacidad que especifiquen si necesita o no un asistente personal de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Sexto, a la 15ª, permanece igual. Artículo 26 bis. Corresponde a la Secretaría. 1. A la 5ª, permanece igual. Sexto, promover en coordinación con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social programas de apoyo económico y social, incluida la formación, profesionalización, regulación y acompañamiento para el asistente personal de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Séptimo, diseñar y cumplimentar en lo conducente el programa de vivienda del Estado, observando el principio de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad. Los programas de asistencia social, así como para el desarrollo social y humano de las personas con discapacidad, incluirán acciones para eliminar las desventajas agravadas por la interseccionalidad de vulnerabilidades, en particular las de mujeres, la infancia y las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema. Y, octavo, las demás facultades establecidas por esta ley y la legislación estatal en la materia. Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Educación. 1. A la 14ª, permanece igual. 15ª. Desarrollar programas de capacitación para padres, asistentes personales y tutores para que se les enseñe y se promueva la lengua de señas mexicanas y el sistema de escritura braille. De la 16ª a la 18ª, permanece igual. Artículo 29. Corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 1. Promover y realizar normas técnicas y programas para que los entes públicos lleven a cabo en forma progresiva los ajustes razonables en la implementación de elementos de accesibilidad en las instalaciones abiertas al público,
de uso público y privado, tanto en zonas urbanas como rurales, que permitan la accesibilidad universal e inclusión total de las personas con discapacidad. 2. Vigilar y sancionar que, en todos los proyectos de construcción y modificación de obra pública a su cargo, se contemplen las características de diseño universal, accesibilidad y ajustes razonables que permitan garantizar el acceso, movilidad y uso para las personas con discapacidad. 3. Vigilar en el ámbito de su competencia que en la planificación y urbanización de las vías, en los centros de recreación, museos, inmuebles y sus conjuntos declarados patrimonio cultural, parques y jardines públicos, se contemple la perspectiva de inclusión, accesibilidad y diseño universal, eliminando las barreras y obstáculos a fin de facilitar el tránsito, desplazamiento y uso de estos espacios por las personas con discapacidad. 4. Implementar y vigilar la adecuada señalización, ya sea sonora, visual o táctil, para dar alerta en casos de emergencias o catástrofes que les permita conocer las áreas de evacuación, resguardo y medidas de seguridad, así como para orientar con claridad a las personas con discapacidad en su desplazamiento y uso de los espacios públicos y privados. 5. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. Artículo 30. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo, encaminadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y a sus familiares, cuando estos sean asistentes personales de personas con discapacidad severa y profunda, y en especial sean menores de edad, garantizando que, en ningún caso, la discapacidad sea motivo de discriminación para la selección, contratación y continuidad en el empleo. 2. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales y financieros y reconocimiento público a las empresas e instituciones de gobierno que cuenten con programas de contratación de personas con discapacidad en condiciones de igualdad, así como beneficios adicionales para que quienes en virtud de dichas contrataciones realicen adaptaciones, eliminen barreras físicas o rediseñen sus áreas de trabajo. 3. Impulsar acciones entre los sectores público, social y privado para la creación y desarrollo de bolsas de trabajo, creación de centros de cuidado para personas con discapacidad, así como becas de empleo para las personas con discapacidad. Y 4. Permanece igual. Transitorios. Único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.